¿Qué son las placas tectónicas? Una placa tectónica o una placa litosférica es un fragmento de la litosfera relativamente rígido que se mueve sobre toda la astenosfera, que es una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas. Se dividen en placas principales y en placas secundarias. 6 de las principales reciben el nombre del continente en las que se encuentran. Por ejemplo, la placa norteamericana, la placa africana o la placa antártica. Por el otro lado, las placas secundarias son más pequeñas, pero no menos importantes en cuanto a su influencia sobre la estructura del planeta. Un ejemplo de este es la pequeña placa de Juan de Fuca. Es responsable de los volcanes que salpican en la región del Pacífico noroeste de Estados Unidos. En los bordes de estas placas se concentra la actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. Para explicar esto se utiliza la teoría de las placas tectónicas, que se basa en una amplia síntesis de datos geológicos y geofísicos. Esta dice que la capa de la superficie de la Tierra, desde los 50 a los 100 kilómetros de espesor, es rígida y se compone de un conjunto de placas grandes y pequeñas en continuo movimiento. Su movimiento es demasiado lento para darnos cuenta, más sin embargo, debido a que solo se mueve entre 1 a 6 pulgadas por año, se tarda millones de años para que este movimiento sea significativo. Para explicarnos mejor, en primer lugar, diremos de que la parte rocosa de la Tierra es la llamada geósfera. Esta se divide a su vez en tres capas diferentes, según a la profundidad a la que se encuentre: la corteza, el manto y el núcleo. Pero para el estudio de las placas tectónicas nos interesa solo dos, que es la corteza y el manto. Más concretamente, la corteza y el manto superior. La corteza terrestre es la capa más externa y delgada de la geósfera, es una parte sólida. Y el manto es la capa intermedia que a su vez se divide en manto superior y en manto inferior. El manto superior, que es la que nos importa, llegaría hasta los 1000 kilómetros, el manto inferior desde los 1000 kilómetros hasta los 2900 kilómetros de profundidad. Cabe aclarar de que la litosfera no es una capa como tal de la geósfera, es solo una zona de la geósfera que comprende la corteza terrestre y la parte superior del manto superior. Va desde la superficie terrestre hasta unos 100 kilómetros de grosor o de profundidad. El conjunto de las rocas de esta región está en estado sólido y agrupadas o unidas en varias capas o planchas diferentes de roca sólida llamadas placas tectónicas, y cada placa está separada de otra. Es decir, la litosfera está separada en trozos y cada trozo se llama placa litosférica o tectónica. Un trozo rígido y sólido de litosfera es una placa tectónica. Se pueden distinguir 28 placas diferentes, unas más importantes que otras. Justo donde acaba la litosfera comienza otra región, que tampoco escapa de la geósfera, se llama la astenosfera. Esta es una zona que pertenece al manto superior y en esta región los materiales se encuentran en estado semifluido. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo parecido a la clara de un huevo o a la plastilina, es decir, ni un sólido ni un líquido. Esto hace que la litosfera, que es sólida, se desplace o se mueva sobre esta zona. La astenosfera, precisamente por estar sobre una zona que está en estado semifluido. Por debajo de la astenosfera sigue estando el manto superior, pero ya en estado sólido. La astenosfera comprende desde el límite inferior de la litosfera a unos 100 kilómetros hasta unos 200 kilómetros de profundidad. Como se puede evidenciar, sigue perteneciendo al manto superior, que, como ya dijimos, llega hasta los 1000 kilómetros aproximadamente. Sabiendo que las placas tectónicas, al estar sobre la astenosfera, se mueven y se mueven a una velocidad de 2,5 kilómetros anuales, que es parecido a la velocidad a la que nos crecen las uñas, tenemos que tener en cuenta de que el movimiento de las placas tectónicas no es en la misma dirección, y esto provoca que choquen y rocen unas contra otras, llegando al choque a veces hasta la superficie de la Tierra en forma de terremotos, formación de montañas e incluso tsunamis. Si estas son choques entre placas oceánicas. Todos estos fenómenos se producen con mucha más intensidad en los bordes de las placas tectónicas. El movimiento de las placas los estudia la tectónica de placas. El problema es que este movimiento muchas veces es impredecible, pero algo sabemos, y es que cómo se pueden mover. Los movimientos de las placas tectónicas a su vez determinan el tipo de placas tectónicas. Iniciamos con el movimiento divergente, que es cuando dos placas se separan y producen lo que se llama una falla, que viene siendo un agujero en la Tierra o una cadena montañosa submarina.
formando una única dorsal oceánica, o también llamada elevación submarina, que conecta los océanos, convirtiéndola en el sistema montañoso más largo del mundo. Un ejemplo de esto son las profundas depresiones, como el Gran Valle de Rift. Se forman en la Tierra donde se separan las placas. Si estas continúan dividiéndose en millones de años, la región oriental de África se separará del continente formando una nueva masa continental. Así, una dorsal marcaría la separación entre las placas. Continuando con el movimiento convergente es cuando dos placas se juntan y la placa más delgada se hunde sobre la más gruesa. Esto produce las cadenas montañosas. También tiene lugar cuando una placa oceánica se hunde bajo la placa continental, en un proceso llamado subducción. Cuando la placa superior se eleva, también se forman sistemas montañosos. Además, la placa inferior se derrite y a menudo sale a borbotones a través de erupciones volcánicas, como las que se formaron algunas de las montañas de los Andes en Sudamérica. Al hundirse una placa bajo otra, se suelen formar zanjas como la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico del Norte, en el punto más profundo de la Tierra. Este tipo de colisiones también provoca la formación de volcanes submarinos que pueden transformarse en arcos insulsos como Japón. Para terminar el tipo de movimientos de las placas, seguimos con el movimiento deslizante o transformante. Es cuando las dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias. También provocan fallas. Un ejemplo que es el más conocido es de la falla de San Andrés, que es un ejemplo del límite transformante en el que dos placas friccionan una con la otra a lo largo de las fallas de desgarre. Estos límites no crean espectaculares fenómenos como montañas u océanos, sin embargo pueden provocar terremotos como el de 1906 que asoló la ciudad de San Francisco. Para terminar le diremos algunas de las características de estas placas. En forma, las placas tectónicas son rígidas, concretas y sólidas, pero diferentes entre sí en cuanto a su forma, que es irregular, y a su espesor, que es variable. No coinciden con la forma de los continentes tal y como los representamos en un mapa, ya que en un mismo continente puede ser solo la parte visible de una o incluso varias placas tectónicas. Su actividad geológica, los procesos de las profundidades de la Tierra son consecuencia del dinamismo de estas placas. Dado que el corazón de nuestro planeta es líquido y consiste en diversos metales fundidos, las placas tectónicas constituyen los segmentos de la capa exterior y más fría, por lo tanto más sólida del planeta. Cuando este magma subterráneo brota, como los volcanes, nuevos elementos químicos son arrojados a la superficie. Otra característica son los accidentes tectónicos. Se conocen tres tipos de accidentes consecuencia de la dinámica tectónica. En primer lugar tenemos el vulcanismo, que es el surgimiento de volcanes continentales o submarinos, en el cual el magma pujante desde el subsuelo es liberado y al enfriarse se genera nueva corteza. La segunda es el orogénesis, que es la formación de montañas y cordilleras. Esto puede darse tanto en los casos de choque y arrugamiento de las placas como la subducción de las mismas. En el primer caso de vulcanismo es bajo y la sismicidad es intensa. En el segundo, en cambio, hay poca sismicidad, pero hay mucho vulcanismo. Y en el tercer accidente sería la sismicidad, que es la aparición de terremotos y temblores, que es la consecuencia del rozamiento entre las placas tectónicas. Al parecer, solo la Tierra, que es el único planeta del sistema solar que evidencia tener actividad tectónica que sepamos, aunque Marte, Venus y algunos satélites de Saturno presentan indicios de haberla tenido alguna vez. Y por último tenemos la densidad de las placas. Las placas continentales, al contrario de lo que pareciera, son más livianas en su composición que las oceánicas, que representan elementos más densos y más pesados. Esto explica la diferencia de movimiento entre unas y otras y la distribución de actividad tectónica a lo largo del planeta. Para representar el movimiento de las placas, la subducción, etc., hicimos un experimento de que siendo los pesos de cartulina, siendo las placas oceánicas, las galletas siendo las placas continentales y la gripe siendo la parte de la litosfera.